Ahora continuaremos con la discusión de resultados. Aplicación de tratamientos térmicos en materiales ferrosos. Para la aplicación de tratamientos térmicos para metales ferrosos se usaron probetas de acero, las cuales están compuestas por una aleación de hierro y de carbono, en el cual el porcentaje de carbono es quien determina la capacidad del acero. Estas probetas fueron llevadas a tratamiento térmico. Posteriormente se les aplicó diferentes tipos de temple y se les observó el comportamiento de las propiedades de los metales, principalmente la variación de la dureza, donde se buscó el aumento de esta luego de aplicar los tratamientos. Finalmente se les aplicó a las probetas de acero los tratamientos térmicos de revenido y recocido, donde se le realizó una vez más la medición de la dureza con el propósito de determinar el cambio que sufrió su estructura. A continuación, basándonos en la tabla, la cual muestra los datos obtenidos durante las pruebas realizadas en el laboratorio, se lleva a cabo el siguiente análisis según los datos en la aplicación del temple en los metales ferrosos. Probeta número 1. El primer paso fue obtener una medida de dureza en la probeta de acero número 1 sin tratar, en el cual dio un resultado de 174. Una vez obtenida la información, pasa al horno hasta alcanzar la temperatura de 854 grados Celsius y permanece constante por 1 hora y media. Cuando concluye ese tiempo se procede a realizar el temple en aire a temperatura ambiente, el cual es un proceso mucho más lento a la hora de enfriarse. Además, una de las causas del enfriamiento lento hace que la estructura del acero se forme una microestructura de perlita, formada por capas alternas de ferrita y cementita. Luego, al enfriarse por completo, se pasa a pulir, para luego así poder tomar nuevamente su medición en la dureza, observando un resultado de 106, por lo que en este caso bajó su dureza, por lo que no era lo esperado, ya que por naturalidad el tratamiento realizado, el aumento, que era lo que se buscaba al aplicarlo en el metal. Probeta de acero 2. Para este segundo se midió la dureza de la probeta sin tratar, en el cual indica ser de 228. Luego se procede a realizar el tratamiento térmico a una temperatura de 854 grados Celsius por un tiempo de 1 hora y 30 minutos. Transcurrido este tiempo se procede a aplicar el temple en agua, enfriándolo a una velocidad adecuada. Esto genera una capa de hierro-carbono llamada martensita, la cual es dura y resistente, ya que se ha cambiado la ductilidad del hierro por una resistencia mayor. Luego se procede a pulir la probeta para hacer su medición y como resultado obtenemos un poco más del 50% de aumento en la dureza de este acero, pasando de 228 a 566. Probeta de acero 3. Para ese tercer caso, se midió la dureza en la probeta sin ser tratada, en el cual indica ser de 143. Luego se procede a realizar el tratamiento térmico a una temperatura de 854 grados Celsius durante un tiempo de 1 hora y 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, se procede a enfriar rápidamente, sumergiéndola en aceite, realizando el temple, cambiando la ductilidad del acero por dureza. En este caso, luego de realizarse el temple y pulido, se pasa a medición, pero ahora indica un valor de 101, por lo que no se logró lo deseado con la aplicación del temple en aceite, ya que no aumentó la dureza, de lo contrario, la puso más blanda de lo que se encontraba. Para concluir con los tratamientos térmicos en los metales ferrosos, obtenemos los datos en la aplicación del revenido y recocido. En la probeta número 1, luego del temple,
Se le aplicó un tratamiento térmico, pero ahora a una temperatura y tiempo menor al del proceso anterior. En este caso se le aplicó un revenido a una temperatura de 538 grados Celsius a un tiempo de 30 minutos, para corregir por este medio la fragilidad de la cera. En el revenido consiste en aplicar una temperatura inferior a la temperatura crítica, manteniendo un tiempo determinado, para luego ser enfriado por aire y así obtener cambios estructurales deseados, los cuales intenta corregir el temple, reduciendo la dureza y mejorando su resistencia. Pero notamos que al aplicar el revenido la dureza aumentó a 108. Lo que pensamos es que al revenir un acero de alta aleación puede ocurrir que en lugar de disminuir la dureza aumenta. Esto debido a la transformación de la austenita residual en martensita y por lo tanto al aumentar el porcentaje de este constituyente aumenta también su dureza. Luego obtenemos que para la probeta 2, para finalizar se le aplica el revenido, el cual siempre se debe aplicar después del temple, nunca solo. Esta debe ser una de las temperaturas inferiores al tratamiento anterior, por lo que se utilizó una temperatura de 538 grados Celsius. Y al ser alcanzada se dejó por 30 minutos más, para que luego se enfríe la probeta lentamente con el aire, liberando las tensiones. Con esto logramos que la marquesita se convierta en perrita y cementita, por lo que la dureza debería de disminuir, aumentando su dureza. En este caso sí se obtuvo un resultado deseado, teniendo una gran disminución de la dureza, pasando de 566 a 280. En la probeta 2, para finalizar se le aplica un revenido, la cual siempre se debe de ser aplicada después del temple, nunca sola. Esta debe ser también a una temperatura inferior al tratamiento anterior del temple, por lo que se le utilizó una temperatura de 538 grados Celsius y al ser alcanzada se dejó por 30 minutos más, para que luego se enfríe la probeta lentamente con el aire, liberando las tensiones. Con esto logramos que la marquesita se convierta en perrita y cementita, por lo cual su dureza debería disminuir, pero aumenta su ductileza. En este caso sí se obtuvo los resultados deseados, obteniendo una gran disminución en la dureza del acero, pasando de 566 a 280. Para esta tercera probeta, a este acero se le aplicará el proceso de recocido, lo cual deshace los efectos del templado. Se calienta nuevamente hasta llegar a una temperatura crítica. En este caso sería 854 grados Celsius, para luego ser enfriada nuevamente, pero ahora con un proceso más lento, con aire a temperatura ambiente, para tratar de devolver las propiedades que tenía anteriormente, perdiendo en sí su proceso de dureza. Para realizar esta aplicación del recocido no es necesario haber pasado por un temple antes. A veces simplemente se realiza para eliminar los esfuerzos o deformación residual que pudiese tener una probeta, por lo que vuelve al acero a un estado más blando. Ya cuando la probeta estuvo fría, se realizó el pulido en una de sus caras para medir su dureza, obteniendo ahora una dureza un poco menor con el recocido, obteniendo 81, demostrando que sí obtuvimos los datos deseados. Ahora continuaremos con la aplicación de tratamientos térmicos en metales no ferrosos. Para esta aplicación en metales no ferrosos se utilizó una probeta de aluminio y otra de bronce, en las cuales se les aplicó un tratamiento térmico en el horno, con una temperatura y un tiempo determinado.
para así luego ser aplicado el tratamiento térmico de envejecimiento y endurecimiento por deformación. Datos de envejecimiento en metales no ferrosos. Probeta de bronce. Se realiza una medición de dureza en la probeta de bronce, en la cual no se obtuvo resultado. Se procedió a aplicar el tratamiento térmico de envejecimiento hasta alcanzar la temperatura de 361 grados Celsius y manteniéndose constante por 90 minutos. Transcurrido ese tiempo, se retira del horno, continuando por un proceso de temple en agua, enfriando la probeta rápidamente. Cuando esta estuvo completamente fría, se retira y se nota que la probeta ha cambiado de color, ahora muy rojizo. Este efecto es causado por la oxidación que se da, por lo que luego se pasó a pulir para eliminar estos residuos. Una vez lista, se realiza nuevamente la medición de los datos de la dureza, obteniendo un error, por lo que la dureza no aumentó. Con la probeta del aluminio, al inicio de las mediciones se logró obtener el valor de la dureza de la probeta, siendo esta de 39,4. Posteriormente se le realizó el tratamiento térmico, en el cual la temperatura a alcanzar era de 854 grados Celsius. Luego se mantuvo constante por 1 hora y media. Después a esta probeta de aluminio se le aplicó un temple en agua, apenas salió del horno, dándole así el enfriamiento más rápido. Es importante llevar la probeta lo más rápido posible del horno al agua para realizar el temple, ya que estas variaciones de temperatura pueden afectar a la estructura del aluminio y no obtener el incremento en la dureza deseada. Seguido se le aplicó un pulido, en el cual se deseaba eliminar las impurezas superficiales y así hacer la medición de la dureza, en el cual tampoco obtuvimos resultados, ya que no hubo endurecimiento de la pieza. Datos de aplicación de endurecimiento por deformación en los metales no ferrosos. Luego del temple, en el bronce se procedió a aplicar endurecimiento por deformación, en el cual no se obtuvo los resultados deseados en la deformación en la probeta por la mala aplicación, por lo que no se obtuvo los datos correspondientes a su dureza, ya que la superficie no era la adecuada por la medición al encontrarse con grietas. Para finalizar los tratamientos térmicos en los metales no ferrosos, tenemos la aplicación de endurecimiento por deformación, la cual fue aplicada al bronce, en el cual no se obtuvo los resultados deseados en la deformación de la probeta por mala aplicación, por lo que no se obtuvo los datos correspondientes a su dureza, ya que la superficie no era la adecuada para la medición al encontrarse con grietas. También luego se le aplicó el endurecimiento por deformación o bien trabajo en frío al aluminio, que consiste en causarle a la probeta impactos en la superficie para así comprimir su estructura en búsqueda de aumentar su dureza, con el cual el procedimiento anterior descrito sí se logró obtener un dato, dando el resultado de 34,4, pero no se logró el endurecimiento deseado. Estos tratamientos térmicos para el aluminio, como el templado en agua y el endurecimiento por deformación, se lleva a cabo principalmente para incrementar su resistencia y dureza, ya que el aluminio en sí es un material muy blando y posee poca resistencia mecánica. Conclusiones. Para que el tratamiento térmico del acero sea adecuado y se desarrolle una estructura martensita, debe tener un calentamiento adecuado en la probeta, con una temperatura y tiempo determinado. Además que el temple o el enfriamiento de la misma también debe apegarse a una velocidad adecuada,
según las características estructurales que se desee llegar a finalizar la aplicación de estos tratamientos térmicos, ya que esta variación de temperatura puede afectar el resultado final. También la probeta debe de estar bien cortada o lisa en donde se apoya, ya que al no estar bien estable en su apoyo causa problemas a la hora de tomar los datos de las pruebas. Con estas pruebas de tratamiento térmico en las probetas de acero, se trató de llegar a la austenización, calentando el acero hasta la formación de la austenita, dándole una temperatura más elevada a la crítica. Seguido se le aplica el temple en el cual enfría el acero rápidamente con el objetivo de lograr la formación de martensita. Esta es la estructura que le da alta dureza y resistencia, pero a la vez fragilidad, por lo que mayor dificultad de usar esos aceros templados es la baja tenacidad y a la alta concentración de tensiones de martensita, la cual varía según el porcentaje de carbono que presente el acero. Según las pruebas realizadas a los metales ferrosos, en este caso los tres tipos de acero según las tablas, estos tres se mantuvieron a la misma temperatura durante el mismo tiempo determinado en el primer tratamiento térmico. La única variación que se presentó fueron los diferentes tipos de aceros y sus templos, en el cual constaba en agua, aire y aceite, indicando las mediciones finales que el temple en agua obtuvo un mejor resultado en el aumento de la dureza en el acero a más de un 50%. Luego del temple de la probeta del acero 1 y 2, se les aplicó el proceso de revenido, en el cual se le aplicó una temperatura menor a la crítica y se realiza un enfriamiento lento para aliviar tensiones y mejorar la tenacidad del acero templado. En la aplicación del recocido en la probeta 3, su finalidad es homogeneizar la estructura interna eliminando tensiones internas, obteniendo una microestructura específica aumentando la plasticidad, tenacidad, ductilidad y disminuyendo su dureza. En general, suprimió los defectos del temple en el cual se logró, ya que después de las mediciones se demostró que su dureza disminuyó después de la aplicación del recocido. En el caso de los metales no ferrosos, no obtuvimos los resultados esperados, ya que la dureza del aluminio y el bronce es muy baja, por lo que al inicio se les hicieron varias pruebas obteniendo como resultado error en la medición, por lo que no tenemos las mediciones de cada proceso para comparar con los resultados en la dureza de los ferrosos y no ferrosos. Además que en el material en sí tiene una dureza muy baja. También afectó el corte de la probeta, ya que era muy inestable, por lo que el tema también influyó en que no se tuvieran las mediciones deseadas. El cobre no mostró ningún valor de dureza en el material, ya que es un material muy blando. Después de realizar el temple con agua esperando el aumento de la dureza, no lo logramos obtener, ya que dio error en la medición. Y al aplicarle endurecimiento por deformación, no obtuvimos los resultados deseados, ya que en la aplicación se obtuvo por deformación incorrecta, imposibilitando tomar la medida. El aluminio, al inicio de la medición, sin tratamiento térmico dio un dato de 39,4, por lo que muestra que tiene una dureza muy baja. Luego, al ser tratado en el temple y luego pulido, se le realiza de nuevo la medición, la cual falla dando error, por lo que se le aplicó endurecimiento por deformación, en el cual se realizan las medidas, que nos muestra que se obtuvo un cambio en la estructura del material, dando una medición de 34,4, disminuyendo su dureza. Hay que tomar en cuenta que para detectar esta medición se tuvo que cambiar de escala, por lo que aún el material en sí no se obtiene mucha dureza, y al aplicar los tratamientos térmicos esta disminuyó aún más.